Hoy vamos a hablar del número más famoso de todas las matemáticas, el número pi. El número pi sencillamente es el número más conocido, el número más popular, el más famoso, el que representa las matemáticas. Podríamos decirlo que es algo así como una superestrella dentro de todos los números porque lo conoce todo el mundo y a pesar de todo proviene de una relación muy simple, la relación más simple que puede existir, que es la relación en un círculo, que es una forma muy simple, entre su diámetro y toda su periferia. Si yo extendiera toda una rueda, mirando pues cuántos diámetros caben, pues tendríamos más o menos unas 3.14 veces la longitud del diámetro alrededor de la circunferencia. Así de sencillo, así de simple es este número, pero empieza a tener una historia muy interesante. ¿Por qué? Porque los primeros en pensar cuál es la relación entre el diámetro y la periferia fueron los antiguos babilonios. Estoy hablando de hace más de 3.000 años o 3.500 años, en los cuales ellos dijeron que pi era igual o más o menos cercano a 3 más un séptimo. Es que si no se cálculo sería más o menos 3.1428. Estábamos ahí tomando un dato muy cercano. En el antiguo Egipto, que el Egipto es antiguo de lo antiguo, y cuando estamos pensando eso para la construcción de los elementos que hacen los egipcios, ellos dicen que pi más o menos equivale a 256 dividido entre 81. Es decir, la historia ya toma a pi como un número relevante, como un número que empieza a tomar protagonismo desde los orígenes de la civilización humana y lo encontramos en todos los ámbitos. En otro ejemplo, tal vez en el libro de los reyes de la Biblia, donde se habla del templo del rey Salomón, se dice que el templo del rey Salomón tenía 30 codos, un cordón que rodeaba el templo circular, sobre 10 codos que tenía la plaza del templo del rey Salomón. Es decir, 30 sobre 10, el número 3. Yendo mucho más allá, realmente quien establece un verdadero ejercicio y un verdadero cálculo, pues digamos que le da como un sentido al número pi aproximando lo suficiente, fue Arquímedes, ya en Grecia, el cual determinó que estaba más o menos contenido entre 3 más 10 setentavos y 3 más 10 71. Ya con esta acotación por encima y por debajo de dónde va a estar el número pi, se empieza a trabajar y esto se mantiene muchísimos años, se mantiene hasta el siglo XV prácticamente, cuando empiezan a mirarse nuevos elementos con todo lo que es la era de la ilustración y todo lo demás. Entonces, pues tenemos el número pi y pues empezamos a obtenerlo. ¿Qué problema había? ¿Qué dificultad se estableció desde los griegos? Los griegos siempre pensaron que pi podía ser un número fraccionario, un número que se podía encontrar, pero resulta que, como no se podía expresar como un fraccionario, una fracción es una razón entre dos números enteros, el número se consideró irracional, algo que nos hace explotar el cerebro. Así de sencillo. Pi se escapaba de todas las relaciones que nosotros podíamos tener. Y se decía, pero ¿cómo así? Pi, ¿cómo no se puede explicar como una razón o como un fraccionario? Dijeron, pues es que hemos encontrado decimales de pi y a medida que avanzamos siempre se encuentran infinitos decimales de pi y estamos buscando un fraccionario que sea pi, que nos diga, este fraccionario, esto dividido entre esto es el número pi. Y claro, cuando nosotros miramos, entonces resulta que si yo tengo un fraccionario, por ejemplo, un quinto, pues un quinto tiene un solo decimal, 0.2 y es un solo decimal. Decíamos, pero no, tiene que ser algo muy diferente porque pues pi tiene muchísimos, tiene infinitos decimales. Entonces diríamos, no, pues de pronto un cuarto podría ser una aproximación porque ya tiene dos decimales. Decíamos, no, tiene que ser infinito. ¿Hay fraccionarios que pueden generar infinitos decimales? Claro que sí. Por ejemplo, un tercio. Un tercio genera infinitos decimales, pero fíjense que los decimales se repiten. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3. Siempre va a ser el número 3 repitiéndose así hasta el infinito. Por lo tanto, tampoco podía ser un número que tuviera como un ciclo, a no ser que se repitieran ciclos de más de un número. Y encontramos, por ejemplo, el número un séptimo en el cual el 0, 14, 28, 57 o el 14, 28, 57 se va repitiendo. Es decir, cualquier número que sea expresado por un fraccionario, por una razón entre dos números, va a tener un ciclo que se repite. Puede ser que ese ciclo sea de un solo dígito, de un solo decimal o de muchos más y podrían ser muchísimos más. De esta manera, pues simplemente tenemos que encontrar un fraccionario que se acercara a tener los dígitos de pi. Pero resulta que es que pi es un número muy, muy grande. Conocemos muchísimos decimales de pi. Y a medida que vamos avanzando, pues vamos encontrando muchos más decimales de pi. Y pues como les digo, son infinitos. ¿Qué se hizo? Se hizo probar que efectivamente en algún momento
se repitiera el patrón de números y repitiendo el patrón de números podríamos encontrar entonces un número que se definiera como el fraccionario que define a pi. Se hacen pruebas, obviamente cuando empieza todo el tema de cálculo infinitesimal con Euler y con todo lo demás, determinan que no. Finalmente se prueba que no existe ningún fraccionario, por lo cual se le da la característica de número trascendente, es decir, un número que no se puede trabajar. Ahora bien, bueno, sí se puede trabajar, pero pues no se puede trabajar como si fuera un número aritmético. Tenemos estos decimales que son muchísimos de pi, y como son infinitos, cualquier serie de números que nosotros nos imaginemos en algún momento se va a encontrar dentro de los decimales de pi. Puede ser, por ejemplo, nuestro número de teléfono, o el número de teléfono de nuestros vecinos, o el número de teléfono de cualquier persona de este planeta que tenga un celular o un número telefónico. Siempre van a estar todos aquí contenidos en pi. ¿Por qué? Porque los decimales de pi son efectivamente infinitos. Entonces, pues digamos que dirán, o cómo hacemos, o para qué, porque pues aquí ya hay un tema un poco más ágido. ¿Cómo hacemos nosotros para establecer números o decimales y decimales y decimales de pi? Obviamente pues se van buscando fraccionarios que poco a poco se van acercando a pi, buscando la relación que inicialmente trabajamos, diámetro versus perímetro de la figura. Y pues obviamente el símbolo pi sale debido a que nosotros pues no queremos estar repitiendo todo esto 3, 14, 15, 92, sino que le ponemos un nombre para tenerlo presente, ya que pues ha sido parte de nuestra historia de la humanidad. De esa manera entonces decimos, ya no empecemos a buscarlo simplemente, o más bien con la predicción del cálculo, como una relación geométrica. Empecemos a mirarlo más bien como un tema de fracciones y aparece una de las más sencillas, que es esta. Pi cuartos se puede definir como 1 menos un tercio más un quinto menos un séptimo más un noveno menos un onceavo más un treceavo, y de ahí en adelante. A medida que yo voy avanzando voy agregando decimales a las cifras de pi, agregando simplemente fraccionarios que en su denominador van saltando por los números impares. Claro, esta definición nos va permitiendo tener acercamientos muy importantes al número pi cuartos, y pues digamos que se podrían agregar, pero eso también va hasta el infinito. Y pues como el infinito no tiene fin, nunca terminaríamos de hacer la revisión. Teniendo en cuenta esto, entonces existen ya pues no solamente modelos de cálculo, sino computadores muy poderosos que están empezando a hacer todo el análisis para encontrar el mayor número de cifras decimales de pi. Actualmente el récord fue establecido en el año 2021, se debe mediante esta fórmula, que es 1 sobre pi igual a 12, la sumatoria desde 0 hasta infinito de todos estos números que tenemos acá. Y esta sumatoria se va acercando obviamente al valor de 1 sobre pi, desarrollado por el equipo Davis de la Universidad de Ciencias Aplicadas en Grisons. Esto queda en Suiza. Y pues van realizando y realizando cálculos y cálculos que les van tomando pues el acercamiento a los decimales de pi hasta llegar en el año 2021, como les dije, a tener casi 63 billones de cifras de pi. Realizar estas 63 billones de cifras requirió, pues no podríamos decir lo que se puede hacer con un computador normal, no se puede hacer con los computadores que tenemos en la casa o en la universidad, no, tenía que ser un equipo especialmente diseñado, el cual tenía dos procesadores de 32 núcleos, algo así parecido, pues pensemos que los computadores que en este momento tienen un poco mejor los niveles de procesamiento en nuestras casas llegan a tener apenas 8 núcleos y uno solo, aquí tuvimos que tener dos de 32 núcleos. 1 tera de RAM. Generalmente nosotros tenemos 1 o 2 gigas de RAM en los equipos más avanzados actuales. Es decir, casi 1000 veces la capacidad de procesamiento de velocidad de información que tiene un computador casero. Y 510 terabytes de almacenamiento que toca utilizar en 38 discos duros. 36 para almacenar datos y 2 solamente para hacer los cálculos. Esto requería casi que ocupar el espacio relativo a una casa y consumió, en la página de la universidad cuentan toda la historia, consumió nada más ni nada menos que 1700 watts de energía. Producir este número con 63 billones de cifras decimales requirió casi la misma energía que gastaríamos en nuestra casa durante 10 meses, solo para obtener el número de pi. Claro, uno dirá, ¿para qué tantas cifras? La verdad, en este momento tener tantas cifras de pi no tiene una aplicación realmente práctica, pero sí, imagínense el prestigio que tiene una universidad o cualquier otra entidad para llegar a decir que llegan a encontrar un nuevo récord mundial sobre los dígitos de pi. Yo ya con una calculadora o de pronto con un computador con 4 o 5 dígitos ya tengo la aproximación suficiente.
pero es, digamos, el tema de que este número que ha formado tan parte de nuestra historia, tan parte de nuestra civilización como humanos, nos dice, bueno, sigamos jugando, sigamos practicando. Casi que es una carrera armamentista entre las diferentes potencias, digamos, académicas, buscar decimales de pi y buscar nuevos decimales y llegar más allá. Es ya el prestigio, la emoción de llegar un paso más adelante y el conocimiento, desde que en Babilonia o de pronto en Jordán decían que era un 3 a tener 10 billones o 12 billones o 30 billones de cifras o 63 billones como ha sucedido en este momento. Y claro, esto no solamente está relacionado con el tema de que las potencias y los países y las universidades y los computadores lo logran. También el ser humano en sí mismo hace el esfuerzo y entonces hay ejercicios de personas que quieren recordar los dígitos de pi. Y de esa manera el récord general de recordar dígitos de pi lo tiene nada más nada menos que un japonés llamado Akira Hiriguchi, que tuvo la capacidad de recordar 100.000 dígitos de pi de memoria. Los mencionaba ante una cámara durante 16 horas y media para batir el récord mundial de recordación de dígitos de pi. Y pues tenía más o menos unos descansos para tomar un poquito de agua, descansar, verificar que no estaba recibiendo información adicional. Y sobre esta memoria prodigiosa, obviamente también se bate un récord Guinness. En ese momento ya no estamos hablando de matemáticas, estamos hablando del espíritu humano y cómo llegamos al punto de allá. Si ustedes me preguntan cuántos dígitos yo, que soy matemático, recuerdo de pi, recuerdo creo que unos 10. 3, 14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5. Llego ahí. Ya de ahí para adelante no sé qué seguirá más. Pero este espíritu humano que hace que el número pi trascienda de las matemáticas a nuestra propia cultura, a nuestra capacidad como personas, nos lleva muchísimo más allá. Y pues la gente quiere recordar los dígitos. No son necesarios tenerlos tantos, pero la gente los recuerda porque forman parte de nuestra cultura ya como civilización. Finalizo contándoles entonces que algunas personas, como Rafael Nieto, un colombiano, ha hecho un esfuerzo interesante en crear un poema. No lo llamamos un poema, llamémoslo un pi-ema, para recordar las cifras de pi. Soy pi, lema razón ingeniosa, de hombre sabio, seria y mereciosa, valorando un uncio magistral. Con mi ley singular bien medido, el grande orbe por fin reducido fue al sistema ordinario usual. Arquímedes en ciencias preciado, crea pi, monumento afamado, y aunque intermina dio evaluación, periferia del círculo supo, duplicando el geométrico grupo, resolver y apreciar la extensión. Teorema legó, memorable, como raro favor admirable, de la espléndida ciencia inmortal. Y amplia ley, filosofía fuente, de profunda verdad y ascendente, magnitud descubrió universal. ¿Qué tiene de particular este poema? Pues muy sencillo, si ustedes se dan cuenta, los números de pi, o los primeros que fueron los que yo dije que recordaba, 3, 14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, están así. Soy tiene 3 letras, pi tiene una letra, lema tiene 4 letras, y una letra, razón tiene 5 letras, ingeniosa tiene 9 letras, de 2 letras, hombre 6, sabio 5, que 3, 5, y así llega hasta el final de la palabra universal. Es decir, que si yo me aprendo este poema y digo soy pi, lema y razón ingeniosa de hombre sabio, aquí ya voy en el 65 y voy diciendo por los números de letras que tiene cada palabra cuáles son los diferentes dígitos de pi. Pues pi es un número hermoso, tiene mucha belleza, mucha popularidad, nos sirve para absolutamente todo. Hay muchas cosas desde la ingeniería, la arquitectura, las ciencias e incluso la cotidianidad de nosotros, la naturaleza misma se ve regida por el número pi. Así pues que hoy les presenté la historia que tenía, más todo lo que ha pasado con este maravilloso número que nos define como civilización humana. Muchas gracias.